Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20. Permítame darle lectura, usted siga con su vista. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. ¿Para qué? Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Interesante. Versículo 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Cristo fue el primogénito de María, el primero, lo que implica que vinieron otros después. Versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que, cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Padre, bendice tu palabra. Bendice estas verdades urgentes, perentorias, necesarias, que necesitamos aprender. De tal manera que tu pueblo sea edificado, de tal manera que tu pueblo sea enseñado, de tal manera que tu pueblo sea desafiado a hacer y a cumplir lo que bien tu palabra nos dice tocante a la Navidad, tocante a lo que es Navidad. Bendice, Señor, a aquellos que no te conocen todavía, para que descubran el propósito de la Navidad. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento, mis amados? ¿Sabía usted que Navidad es? ¿Sabía usted que Navidad es? Daremos 3 puntos en esta mañana. A la tarde seguiremos con el tema y daremos 3 más. ¿Sabía usted que Navidad es? ¿Y sabía usted que por causa de que el ser humano no conoce lo que Navidad es que pierde bendiciones? Es que pierde gracia de Dios. Es que pierde dirección de Dios. Amados hermanos, amada iglesia, si alguna cosa podemos resumir en cuanto a Navidad, es simplemente esto: Navidad es bendición para el hombre. Navidad es un regalo para el hombre.
Navidad es un recurso maravilloso que Dios ha proporcionado para darle al hombre, para bendecirlo, para ayudarlo, para guiarlo, para protegerlo, para enseñarlo, para dirigirlo. Pero el hombre, el ser humano, la humanidad, de manera especial la cultura judeo-cristiana, de la cual todos nosotros pertenecemos, por causa de que estamos pendientes de cosas que no son bíblicas en Navidad, por causa de que estamos pendientes de cosas que no edifican en Navidad, por causa de que estamos pendientes de cosas que no son importantes en Navidad, por causa de que estamos pendientes de cosas que no son necesarias en Navidad, por causa de que estamos pendientes de cosas realmente poco relevantes para Navidad, por causa de que estamos pendientes de cosas que son paganas en Navidad. No somos bendecidos como Dios quiere bendecirnos por medio de la Navidad. Se lo voy a volver a repetir. Todo lo que el mundo enseña de Navidad es pagano. Óigame, es pagano. No es bíblico. Y usted y yo hemos venido a Cristo, ¿sabe para qué? Para ser transformados, para ser cambiados, para acercarnos a la Biblia, en el contexto que estamos estudiando, para acercarnos a la verdadera y correcta Navidad. Pastor, ¿no crees tú que es demasiado fanatismo esto? Yo le voy a responder con esta pregunta. ¿No cree usted que Cristo fue demasiado fanático al dejarse morir por usted y por mí? Si usted cree que Cristo, al dejarse morir por usted y por mí, no es fanatismo, entonces no es fanatismo enseñar lo que enseñamos. Es bíblico, es real, es necesario. El mundo ha contaminado nuestras vidas y en lo tocante a Navidad también. Es la razón entonces, como he dicho, del por qué muchos de nosotros aún no hemos podido ser bendecidos en su máxima expresión por la enseñanza del Señor tocante al tiempo de Navidad, al tiempo de cuando Cristo nació. Por lo tanto, atendamos, oigamos, entendamos, comprendamos, creamos que hay cosas que tenemos que ignorar en lo referente a la primera Navidad de Cristo, es decir, al nacimiento de Cristo, a la natividad de Cristo. Hay cosas que no debemos y no tenemos que ignorar. Así que, primero, ¿sabe usted que Navidad cumple un gran ideal de Dios? Pastor, ¿cuál es el ideal de Dios? El de manifestar su gran amor para con los hombres en Cristo. Busque Juan capítulo 3. Arrancaremos este tema. Mire, voy a estar viendo varios versículos clave donde todos hablan de alguna manera, directa o indirectamente, con lo que es Navidad y con lo que implica Navidad, con lo que se nos enseña tocante a Navidad. Y soy de los que creo que Juan capítulo 3, versículo 16, habla sobre Navidad directamente. Así que ¿sabía usted que Navidad cumple el gran ideal de Dios, que es el de manifestar su gran amor para con los hombres en Cristo? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pastor, ¿de qué manera Dios mostró que amó, que ama y seguirá amando al mundo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que ha entregado, que ha donado, que ha cedido, que nos ha concedido a su Hijo unigénito, Jesucristo, porque de tal manera amó Dios tu vida, mi vida, nuestra vida, al mundo, que ha dado, que ha entregado, que nos ha concedido el regalo de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Pastor, ¿cuándo Dios entregó ese regalo? En Navidad. Es Navidad, hermano. El día que haya nacido Jesucristo, porque al final no es importante el día que nació Jesucristo, es importante que haya nacido y el por qué y el para qué nació Jesucristo. ¿Qué sacamos nosotros con, qué sacamos nosotros con festejar y celebrar el nacimiento de Cristo si todavía no entendemos y el por qué y el para qué nació Cristo? ¿Cuánta gente en el mundo, alrededor de la bolita del mundo, celebran el día que nació Jesucristo, pero por no saber el por qué y el para qué, viven vidas miserables, viven vidas mediocres, viven vidas espiritualmente hablando, secas, muertas. Y cuando se mueren se van a ir al infierno. ¿De qué les sirvió? ¿De qué nos sirvió celebrar cada año el nacimiento de Cristo si nunca aprendimos el por qué y el para qué nació? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios, ¿dónde entregó, dónde depositó a su Hijo unigénito? En el mundo. Dios, ¿por qué dio a su Hijo unigénito Jesucristo al mundo? Por amor. Dios, ¿para qué dio a su Hijo unigénito Jesucristo al mundo? Para salvarlo. Dios, ¿cuándo concedió a su Hijo unigénito Jesucristo al mundo? Al nacer en un seno virginal, al nacer en un humilde pesebre, al nacer en Belén, casa de pan, siendo Jesucristo el verdadero pan que descendió del cielo. Óigame, no es casualidad que Cristo haya nacido en Belén, porque Belén significa casa de pan. Oiga bien, Belén significa casa de pan. Y Jesucristo en Juan capítulo 6 dice, yo soy el verdadero pan que desciende del cielo. Por eso que Cristo tuvo que nacer en Belén, porque Él es el pan de Dios. Y si es el pan de Dios, tenía que nacer en casa de pan. Hay tantas cosas que la Biblia nos revela. Hay tantas maravillas que la Biblia y la revelación perfecta de Dios nos revela, y todavía seguimos preocupados por cosas triviales. El arbolito, las lucecitas, el viejito pascuero, Papá Noel y el lechoncito y la fiesta, y nos preocupamos de todo eso. Y lo más importante, algunos nos convertimos en verdaderos altruistas, dadivosos, regalando. Mire, a mí no me regale nada. Gracias por su regalo. A mí no me regale nada. Lo que tengo una abundancia porque Dios me ha dado más. No me regale nada. Gracias por su intención. Solamente pido vuestras oraciones, nada más. Todos los años decimos lo mismo y siempre hay 2 o 3 que llegan con su regalito. Gracias de todos modos, gracias. Pero no me regale nada, hermano. Regálele a Dios. Haga algo por alguien que necesita verdaderamente. Busque a aquel que está solo e invítelo a comer con usted. Y comparta el regalo de la vida eterna. Gálatas 4:4, versículos que hablan de Navidad. Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Hermanos, Dios es un Dios de orden. Es un Dios que todo lo tiene graficado, que todo lo tiene finamente calculado. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió, Dios transportó, Dios trasladó, Dios remitió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Hermanos, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a Jesucristo. Lo envió. Lo entregó, lo cedió, lo donó al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. No hay amor más grande que ese. Hay un cántico que dice: amor inmensurable, amor puro y bendito, el amor de mi Cristo, incomparable amor. No hay amor más grande que el amor de Dios. En una escala menor, el único amor que se asemeja al amor de Dios para con nosotros es el amor de una madre a sus hijos. Y remotamente, porque esa mujer se entrega a sus hijos de manera abnegada, de manera sacrificada, dispuesta a dar su vida por ese retoño, dispuesta a dar su vida por ese pedacito de carne. Pero hay un amor más grande, hay una expresión más grande, perfecto, que es el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque de tal manera amó Dios al mundo. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo fue enviado para morir por nosotros. ¿Alguien dice amén? El amor de Dios. El amor de Dios que quiere perdonar, el amor de Dios que quiere olvidar, el amor de Dios que quiere transformar, el amor de Dios que quiere regenerar, el amor de Dios que quiere hacerme nueva criatura, el amor de Dios que quiere que estemos a cuenta con Él. Hermano, Navidad significa amor. Amor de Dios a tu vida, a mi vida. Tito capítulo 3. Amada iglesia, amados hermanos, amigos, la expresión perfecta y máxima del amor de Dios para con nosotros los pecadores fue cumplida en la persona, en las palabras, en los milagros y en la muerte cruenta de Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Y la historia de Cristo comienza con Navidad, comienza con Natividad. Tito capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó, cuando se mostró, ¿qué cosa? La bondad, la piedad, la misericordia, la caridad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Hermano, Tito capítulo 3, versículo 4, nos habla de la expresión máxima del amor de Dios, que se llama Jesucristo. Nobody love me, dicen los gringos. Nobody love me. Nadie me ama. Nadie me ama. No, no mientas. Alguien te ama. Dios te ama. Alguien te entiende. Dios te entiende. Alguien te quiere. Dios te quiere. Alguien te perdona. Dios te perdona. La expresión máxima del amor de Dios para con los hombres se centraliza, se determina en la persona de Cristo
en el nacimiento de Cristo, en las palabras de Cristo, en los milagros de Cristo, en las acciones de Cristo, de manera especial en la muerte cruenta de crucifixión de Jesucristo. Allí queda visualizado completamente el verdadero amor de Dios para tu vida y para nuestra vida. Hermano, Navidad es amor. Dios no lo dejó en palabras, Dios lo demostró en ellos. Aquí no hay nadie de ustedes, aquí no hay nadie de nosotros que teniendo por lo menos 1, 2 o 3 hijos, aunque tuviera 20, estaría dispuesto a dar su hijo para que muriera por alguien. Yo sé que ninguno de nosotros está dispuesto. No tengo suficiente amor para que mi hijo muera por Rosalío. No, Rosalío se arregló el problema solo. Yo voy a dar a Dimas para que Margarito se salve. No, Señor, que se salve solo. Él es mi hijo. Pero Dios no escatimó esfuerzo. No escatimó absolutamente nada. Sino que a pesar de lo que es el hombre y a pesar de lo que iba a comportarse el hombre para con Dios, Dios aún así entregó a Jesucristo, su Hijo. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para conmigo, en que siendo aún pecador, Cristo fue enviado para nacer y para morir por mí. ¿Entiende usted que Navidad es amor? ¿Sabía usted que Navidad cumple el gran ideal de Dios, el cual es manifestarnos? Es el mostrarnos su gran amor para con los hombres en Cristo. Pregunto, ¿tiene alguno de vosotros dudas del amor de Dios para con usted? Mire el nacimiento de Cristo, mire las enseñanzas de Cristo, mire los milagros de Cristo, mire la vida de Cristo, mire la muerte de crucifixión de Jesucristo y verá y entenderá cuánto Dios le amó a usted de manera especial y de manera singular y de manera personal. Romanos capítulo 5, busque allí Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 7 al 11. O 6, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, indefensos, incapaces, difícilmente había algo en nosotros que pudiésemos alcanzar por nuestro propio medio. La eternidad, la vida eterna, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero más, versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Este versículo nos habla del momento en que Cristo moría para reconciliarnos, para perdonarnos. Pero para que Cristo viniese a morir, tuvo que nacer. La historia del amor de Dios comienza cuando Cristo nace. La historia del amor de Dios se mantiene mientras Cristo estuvo vivo.
La expresión máxima del amor de Dios es manifiesta, es mostrada de una manera especial, singular, única. Cristo muriendo, levantado entre el cielo y la tierra. Y desde entonces el amor de Dios se mantiene hasta el día de hoy y quiere perdonar, y quiere salvar, y quiere transformar, de tal manera que la muerte de Cristo sea alcanzada, esa gracia, esa salvación, esa vida eterna que Dios ofrece, que alcance a todos los hombres. Cristo no murió por un grupo de gente. Cristo murió por toda la gente. Cristo no murió por un grupito determinado de la humanidad. Cristo murió por toda la humanidad. Cristo no murió por un poquito de gente que ha vivido en este mundo. Cristo murió por toda la gente que ha muerto, que ha vivido y que vive en este mundo. Pero de toda esa gente sobre la cual Cristo murió, siendo la muerte de Cristo suficiente para salvación, pero la muerte de Cristo solamente es eficiente y aplicable para el que cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está la primera parte. El amor de Dios, amplio, generoso, abundante, sin igual, inagotable, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree de lo que estamos en el mundo, tengamos vida eterna. Ese es el amor de Dios. Primero, ¿sabía usted que Navidad cumple un gran ideal de Dios, el cual es manifestarnos, es mostrarnos el gran amor de Dios para con la humanidad, para contigo y para conmigo, por medio de Jesucristo su Hijo? Si esto no es amor, entonces yo pregunto, ¿qué es amor? Vuelvo a preguntar, si esto no es amor, entonces yo pregunto, ¿qué es amor? Por lo tanto, ¿alguien duda del amor de Dios para con usted, para con nosotros en Cristo? Espero que no. Espero que no. ¿Y cuánto amamos nosotros a Dios? Ese otro tema, esa otra predicación. Mire de qué tal manera Dios nos amó. La pregunta es, ¿de qué tal manera nosotros respondemos a ese amor? Segundo, ¿sabe usted que Navidad no es solo el cumplir un gran ideal de Dios, el cual es mostrar su amor para con nosotros, sino que además, ¿sabía usted que Navidad cumple un gran propósito de Dios? Óigame, Dios no hace nada por casualidad, Dios no hace nada por accidente, Dios no hace nada porque no tiene nada que hacer y se le ocurre hacer algo. Dios tiene todo fríamente calculado, fríamente predeterminado y fríamente permitido. En este sentido, ¿sabía usted que Navidad cumple para con Dios un gran propósito? ¿Cuál es el propósito? ¡Salvar al hombre! ¡Salvar al hombre! ¡Darle vida eterna! Eso es el propósito. Primero, Navidad nos enseña, nos muestra el amor de Dios. Y el amor de Dios es tan poderoso, es tan grande, que a través del amor de Dios en Cristo, el hombre alcanza vida eterna. Por lo tanto, el ideal de Dios es mostrarnos su amor a través de Navidad. Pero el propósito de Dios a través de Navidad es mostrando que Dios en Cristo quiere salvar. Nuevamente, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, que ha entregado, que ha donado, que ha concedido, que nos ha cedido. ¿A quién? A su Hijo unigénito. ¿Por qué Dios entregó, concedió, donó a su Hijo unigénito? Porque Dios amó a este mundo.
Porque Dios amó tu vida, porque Dios amó mi vida, queriendo otorgarle un don especial a cada uno de nosotros. Hermano, Navidad es un don de Dios. La palabra don significa dádiva, significa regalo. Hermano, Navidad es un don de Dios. ¿Para qué Dios nos da su don? Para salvarnos. Óigame, la religión no salva. La iglesia no salva. Venir a la iglesia tampoco salva. Leer la Biblia tampoco salva. El bautismo tampoco salva. Como dicen los testigos contra Jehová, el conocer a Dios, el conocimiento de Dios, de acuerdo según ellos Juan 17:3, tampoco salva. De acuerdo a la iglesia de Cristo, el bautismo tampoco salva. De acuerdo a la iglesia tradicional católica, las obras tampoco salvan. ¿Qué es lo que salva, pastor? Navidad es lo que salva. ¿Cómo es eso, pastor? Porque Navidad es la expresión del amor de Dios, de tal manera que nos ha dado un don. Y el don de Dios dado en Navidad, ese es el que salva. Pastor, ¿cuál es ese don el cual Dios nos quiere dar? Hay un don el cual Dios nos quiere dar. Juan 4, versículo 10. Revisemos brevemente acerca del don de Dios. Juan 4, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesucristo hablando con una mujer pecadora. Al momento en que Cristo se encontró con ella, o ella se encontró con Cristo, una mujer samaritana. Ya esa mujer tenía un marido y era el quinto marido. Allá en Chile yo conocí una mujer que hasta el momento de cuando yo la conocí estaba viviendo con su cuarto o con su quinto marido y todos habían muerto. La viuda negra. Ella fue la suegra de uno de mis hermanos. Ya tenía el cuarto o quinto marido con ella y todos los demás se habían muerto. Después me enteré que el último que estaba con ella, que se llama Gabriel, también se había muerto. Y al final terminó sola la señora. Pero aquí tenemos el caso en Juan capítulo 4, donde Cristo le dice: si conocieses el don de Dios. Hay un don de Dios, que es el regalo de Dios a los hombres. Y hay que conocer ese don de Dios para alcanzar el propósito de Dios, que es salvarnos. Romanos capítulo 5. Ya Pastor Jerry ya pasó por Romanos capítulo 5. ¿Ya está en el capítulo cuánto? Va a entrar al 10. Ya Pastor Jerry ya pasó hace tiempo por Romanos capítulo 5. Pero mire lo que dice Romanos capítulo 5, tocante al don. Romanos capítulo 5, versículo 15 en adelante. Pero el don, es decir, el regalo, la dádiva de Dios, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es decir, el don de Dios está ligado estrechamente con Jesucristo. Versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, Adán y Eva, el pecado original, para condenación, pero
Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, el don de Dios, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de Adán, por causa de Adán vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, que es el don de Dios, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, el don de Dios, los muchos serán constituidos justos. Hermanos, el don de Dios, el regalo de Dios, la dádiva de Dios es Cristo. Es Cristo. El regalo perfecto de Dios a la humanidad. Busque por un momento allí lo que dice 2 Corintios 9:15. Por eso dice de una manera maravillosa el apóstol Pablo en 2 Corintios 9:15. Gracias a Dios por su don inefable, por su don único. Es interesante porque aquí, 2 Corintios capítulo 9, el pasaje, el contexto nos habla de la ofrenda, nos habla del dar, nos habla de ofrendar. Y el Señor, por medio del apóstol Pablo, cuando dice en el versículo 15, gracias a Dios por su don inefable, el Señor está mostrando que de la misma manera, o está comparando la elocuente generosidad del pueblo de Dios para con la obra de Dios. Y el Señor, por medio del apóstol Pablo, compara esta elocuente generosidad del pueblo de Dios para con la obra de Dios, la compara con la generosidad de Dios el Padre para con toda la humanidad, al darnos, al entregarnos su don inefable. De la misma manera que la iglesia en Corintio estaba dando de manera sacrificada, estaba dando de manera abnegada, estaba dando todo lo que tenía, Dios también dio todo lo que tenía a su Hijo como regalo de Dios y como don de Dios. Por eso dice, gracias a Dios por su don inefable, por su gran regalo, por su grande dádiva. Entonces, ¿quién es este don de Dios? Don inefable. Jesucristo. ¿Cuándo Dios prometió este don inefable a los hombres? Desde el Antiguo Testamento. ¿Cuándo Dios entregó, dio, hizo cumplir su promesa de su don de Dios a los hombres? En Navidad. En Navidad. Pastor, ¿y qué relación tiene este don de Dios que es Cristo con la salvación, que es el propósito de Dios en la Navidad? Recuérdese que la Navidad de parte de Dios tiene un solo propósito. Escúcheme, usted no va a pecar si no hace una fiesta. Usted no va a pecar si no come lechoncito. Usted no va a pecar si no hace un arbolito. Usted no va a pecar si no está pendiente de todas esas cosas triviales, pasajeras y efímeras y temporales. Pero usted va a pecar si no recuerda correctamente lo que es Navidad. Navidad, el propósito es salvar al hombre. Nosotros todos somos salvos por aquella Navidad. Todo ser humano que ha sido salvo es consecuencia de esa Navidad. ¿Usted sabe cuándo usted fue salvo? En Navidad. Pastor, pero yo fui salvo en marzo. Pastor, yo fui salvo en julio. Pastor, yo fui salvo en diciembre. Pastor, yo fui salvo en mayo. Usted fue salvo en Navidad. Porque el día que usted creyó, nació Cristo en su vida. Esa es su Navidad. Esa es su Navidad. No se olvide. Usted fue salvo
por causa de la Navidad, cumpliendo el propósito de Dios. Pastor, ¿y qué relación tiene este don de Dios que es Cristo con la salvación que nos enseña Navidad? Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, la palabra dádiva, más el regalo de Dios, más el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, Navidad no es solamente mostrarnos el amor de Dios. El amor de Dios se materializó, el amor de Dios se mostró, el amor de Dios se nos fue dado, se nos fue entregado a través de su Hijo Jesucristo. El amor de Dios que viene de lo alto, que viene del cielo, se concretizó, se materializó en la tierra cuando nació Jesucristo. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. Mateo capítulo 1. A ver, Mateo, a ver si estamos. Mateo capítulo 1. Entonces vamos a los escritos de la Biblia para ver Navidad. Aquí habla, aquí me está hablando de los pormenores de Jesucristo. Mateo capítulo 1, versículo 18, tocante a su nacimiento. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo. ¿Quién? María, seno virginal, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Jesús significa Salvador. Dios entregó a su Hijo y le pusieron Jesucristo, le pusieron Jesús. Porque Jesús significa salvación. Jesucristo, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Versículo 10. Lucas 2:10. Pero el ángel les dijo: no temáis. ¿A quién se lo dijo? A los pastores que velaban las vigilias de la noche junto al rebaño. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y mire la frase del versículo 11, que os ha nacido hoy. Esa frase, que os ha nacido hoy, esta expresión gramatical es de suma importancia soteriológica de salvación, pues implica que el ser que estaba naciendo o que había nacido ya en ese momento es un regalo tanto en su propósito como en su persona para el mundo. Cristo fue dado para tu vida, Cristo fue dado para mi vida, Cristo fue dado para nosotros. ¿Para qué? Para que Él en nosotros cumpliese el propósito de Dios, que es salvarnos, que es perdonarnos. Por eso dice que os ha nacido, es decir, nació para ti. Cristo nació para ti. El Padre lo hizo nacer para ti. Ese es el amor de Dios. Pastor, ¿con qué propósito? Para perdonarte. ¿Con qué propósito? Limpiarte todos tus pecados con la sangre de Cristo. ¿Con qué propósito? Para regenerarte. ¿Con qué propósito? Para transformarte. ¿Qué propósito? Para que vivas una vida de valor, una vida con valor, una vida con propósito, una vida con sentido. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga y te lleva al cielo.
El propósito de Dios es salvarte y darte vida eterna. Porque es el regalo de Dios, porque es el don de Dios a la humanidad. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Siguiendo con este punto de que Cristo salva. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro hay salvación. Y en ninguna otra cosa hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que o en quien podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Salvos el hombre de sus pecados, salvar al hombre de su vida vana, mala, vacía, sin propósito, una vida sin fe, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, una vida miserable, infeliz, desdichada, una vida desventurada, fracasada, destruida, deprimida, al borde de la locura, al borde del suicidio. Salvar al hombre de sus pecados, salvar al hombre de su vida paupérrima, de su vida miserable, de su vida desdichada, salvar al hombre de morir quemado en el fuego, cuando el cielo y la tierra sea todo quemado, salvar al hombre del mismo diablo y de las mismas garras de este mundo temporal, ficticio y pasajero, salvar al hombre de la condenación eterna del infierno y lago de fuego. Por eso los ángeles aparecieron. He aquí os damos nueva de gran gozo, que os serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. La iglesia tiene que proclamar que Cristo salva. La iglesia tiene que enseñar que Cristo salva. La iglesia tiene que vivir esa salvación que Cristo nos ofrece. No es solamente tenerla, es vivirla. ¿Sabía usted que Navidad no es solo cumplir un gran ideal de Dios, el cual era y es mostrar su amor para con nosotros? Y no solo es cumplir tampoco un gran propósito de Dios, el cual era y es el salvarnos, sino que en tercer punto, ¿sabía usted que además Navidad cumple un gran desafío de Dios para todos nosotros? Navidad es un ideal de Dios, mostrarnos su amor. Navidad es un propósito de Dios, darnos salvación, que usted sea salvo, que usted sea salva. Tercero, Navidad nos enseña un gran desafío de Dios para todos nosotros. Pastor, ¿cuál es el desafío? Que con este mensaje usted crea. Dios le desafía a usted a creer. Dios le invita a usted a creer. Dios lo convoca a usted a creer. Dios lo llama a usted a creer. Mire, Lucas capítulo 2. Acompáñeme y veamos un solo ejemplo de lo mucho que pueden haber. Vamos a ver un ejemplo de que como consecuencia de ese mensaje del amor de Dios, que como consecuencia de ese propósito del amor de Dios, que es salvarnos, la consecuencia es que Dios nos desafía para que creamos el mensaje y para que creyendo tomemos acción en nuestra vida, recibiendo la gracia de Dios, recibiendo el amor de Dios, recibiendo esa salvación de Dios. Lucas capítulo 2,
Versículo 8. Ejemplo, los pastores. Los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Mire, el ángel comienza dando un mensaje. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, aquí comienza el mensaje de Dios a los pastores, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy. En ese momento había nacido en la ciudad de David, en Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora permítame hacerle una pregunta con lo que viene a continuación. ¿Por qué los pastores, después de haber recibido la visita de los ángeles y haber recibido el mensaje del ángel, y cuando el ángel se fue, o los ángeles se fueron al cielo, por qué los pastores dijeron e hicieron esto? Lea conmigo el versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, es decir, de los pastores, al cielo, ¿qué hicieron los pastores con el mensaje? ¿De qué manera actuaron los pastores con el mensaje? Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado, nos ha enseñado, nos ha predicado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Óigame, entienda esta realidad que es obvia. Los pastores tuvieron revelación de un ángel y de los ángeles que alababan a Dios, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Recibieron el mensaje. Los pastores estaban atónitos, estaban perplejos, no sabían qué decir, no sabían qué hacer. El ángel tuvo que decirle, no temáis, aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Y ese ángel les predicó el mensaje, y ese ángel les enseñó el mensaje que venía del cielo, que venía de lo alto, a ellos y al mundo. ¿Y qué hicieron los ángeles? ¿Qué hicieron los pastores cuando los ángeles se fueron? Dijeron, oye, hemos recibido palabras de Dios. Vamos pues a Belén y contemos lo que se nos dijo. Pregunto, ¿por qué fueron? Pregunto, ¿por qué hablaron lo que se les dijo? Porque ellos creyeron. El mensaje de Navidad, el propósito de Navidad queda incompleto. Si usted escucha, el ideal de Dios de la Navidad, que es mostrarnos el amor de Dios. Y el mensaje queda incompleto si usted escucha que el propósito de Dios para la Navidad es salvarnos. El mensaje queda completo si usted con este mensaje, usted no lo cree y se va a su casa vacío y miserable como entró. El mensaje completo es que no solamente Dios quiere mostrarnos su amor, el ideal de Dios, su amor al hombre. Dios no solamente quiere mostrarnos en Navidad el propósito de Dios, que es salvar al hombre, sino que Dios en este mensaje desafía al hombre a creer, invita al hombre a creer, llama al hombre a creer, convoca al hombre a creer. No es como dicen algunos, que el hombre no tiene que creer porque ya Dios
lo eligió para creer. Eso no es así. Eso no es bíblico. Eso no aparece en mi Biblia. Dios llama al hombre a creer, invita al hombre a creer, convoca al hombre a creer. Porque Dios sabe que el hombre tiene capacidad para creer. No por su propia gracia, sino por la gracia de Dios que lo habilita, que lo capacita. Permítame dirigirme un par de palabras en este sentido. Permítame. No sacamos nada con ir al médico, saber la enfermedad que tenemos, recibir medicamentos, remedios, y llegando a la casa no hacemos nada con las indicaciones y con los medicamentos. Usted simplemente no creyó el mensaje del médico y no creyó la disciplina. ¿De qué le sirve la medicina y la visita al médico? De nada. ¿Cuántos hemos hecho eso, que nos dieron medicina y la medicina está arriba en la nevera? Congratulations, welcome to the club. Bienvenido al club. Amados, de la misma manera, permítame decirle esto, nos emocionamos con Navidad. Nos convertimos en verdaderos dadivosos, generosos en este tiempo de Navidad, dando, regalando y haciendo fiesta. Nos convertimos en verdaderos devotos religiosos. Hasta la misa del gallo no se puede perder. ¿Cuántos alguna vez fueron a la misa del gallo? La tradición nos enseñaba que teníamos que ir a la misa del gallo. Y nos convertimos en verdaderos devotos religiosos en este tiempo. Pero, si no creemos nada de lo que verdaderamente debemos de creer, tocante al tiempo de Navidad, aún, no sabemos nada, no entendemos nada, no somos nada, aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Navidad es solo una linda fiesta. Y Navidad es solamente un tiempo lindo de vacaciones. La hermana Elizabeth está desesperada que llegue el tiempo de Navidad, porque va a tener varios días de vacaciones. Josie también, Wendy también, van a tener varios días de vacaciones. No sirve de nada Navidad si no aceptamos el amor de Dios y no abrimos nuestra vida a la salvación que Cristo nos ofrece, que Dios nos ofrece en Cristo, creyendo el mensaje. Sí, somos llamados a creer. Sí, somos invitados a creer. Sí, es necesario creer, pues los ángeles lo proclamaron a los hombres. ¿Sabe por qué? Porque los ángeles lo creyeron. Los pastores lo proclamaron lo que escucharon acerca del niño, a su madre y a todos los que estaban ahí, porque creyeron. Los sabios del oriente buscaron a Cristo. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto allá en el oriente y venimos a adorarle. Los sabios del oriente proclamaron a Cristo en Jerusalén porque creyeron. Ahora le toca a usted y a mí a creer. Dios nos invita a creer esto. Dios nos llama a creer esto. Dios nos convoca a creer esto. Somos invitados a creer, convidados a creer, llamados a creer. Pastor, pero yo he escuchado que el hombre no puede creer si Dios no lo elige. ¿Sabe cómo yo le llamo al Evangelio de Juan? El Evangelio del creer. Permítame mostrárselo con unos simples pasajes. Agarre esta, no busquen la Biblia, escuche. Juan 1:7 dice, vino a fin de que todos creyesen por él. Juan 1:12 dice, a los que creen en su nombre les dio potestad. Juan 2:11 dice, Canaán y sus discípulos creyeron en él. Juan 2:22 dice, y creyeron la escritura y la palabra. Juan 2:23 dice, muchos creyeron en su nombre. Juan 3:12 dice, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree. Juan 3:18,
el que en él cree no es condenado. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 4:42, ya no creemos solamente por tu dicho. Juan 4:48 dijo, si no vieres señales no creeréis. Juan 4:53, el Padre dice, creyó él con toda su casa. Juan 5:24, cree al que me envió, tiene vida eterna. Juan 5:46, si creyeses a Moisés, me creeríais a mí. Juan 6:29, que creáis en el que él ha enviado. Juan 6:35, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Juan 6:64, hay algunos de vosotros que no creen. Juan 6:69, nosotros hemos creído y conocemos que. Juan 7:5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Juan 7:31, Juan 8:30, muchos creyeron en él. Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura. Juan 7:48, ¿acaso ha creído en él alguno de los fariseos o sacerdotes? Juan 8:24, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:45, porque digo la verdad, no me creéis. Juan 9:35 le dijo, ¿creéis tú en el Hijo de Dios? Juan 10:26, no creéis porque no sois de mis ovejas. Juan 10:38, no me creéis a mí, creed las obras que yo hago. Juan 11:15, me alegro por vosotros para que creáis. Juan 11:25, el que cree en mí. Juan 11:27, yo he creído que tú eres el Cristo. Juan 11:45, vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Juan 11:48, si lo dejamos así, todos creerán en él. Juan 12:36, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Juan 12:37, ellos tantas señales no creían en él. Juan 12:38, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Juan 12:42, aún los gobernantes creyeron en él. Juan 12:44, el que cree en mí, no cree solo en mí. Juan 13:19, 14:29, para que cuando suceda, creáis. Juan 14:1, creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:10, no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Juan 16:9, el pecado, por cuanto no creen en mí. Juan 16:27, habéis creído que yo salí de Dios. Juan 17:8, han creído que tú me enviaste. Juan 17:20, que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17:21, que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 20:8, entró también el otro y vio y creyó. Juan 20:25, y metiere su mano en mí, no creeré. Juan 20:29, porque me has visto, Tomás, creíste. Juan 20:31, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si el hombre no pudiese creer, Dios no le manda a creer, Dios no le ordena a creer, Dios no le invita a creer y Dios no le llama a creer. Pero por causa de que Dios habilitó al hombre, por causa de que Dios capacitó al hombre, por causa de que Dios en su gracia preveniente, Dios libertó al hombre, capacitó al hombre, libertó su libre albedrío, de tal manera que al escuchar el mensaje pudiese el hombre creer. Porque creemos somos elegidos, y no porque somos elegidos para luego creer. Eso no existe en la Biblia. El hombre fue invitado a creer. Y en esta invitación, al ser nosotros llamados a creer, descansa la confianza de Dios en que Él está llamando, convocando al ser humano mediante la gracia preveniente, que por decirlo así, esta gracia se anticipa a la oscuridad del hombre, a la esclavitud del hombre, a la incapacidad del hombre, de tal manera que trayendo de luz esta gracia, que trayendo de libertad esta gracia al libre albedrío atado y en gran manera minimizado, y que esta gracia capacitando al hombre para que pueda creer, por eso Dios le invita a creer, porque de tal manera amó Dios al mundo. No hay duda que Dios ha amado al mundo, que ha dado a su Hijo
¿Para qué? Para que todos aquellos que están en el mundo, de los que están en el mundo, aquellos que creen en Él, tengan vida eterna. Por esto Dios nos invita a creer. Isaías 53, 1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Termino con Apocalipsis 22. Interesante pasaje. Apocalipsis 22, versículo del 10 al 17. Pasajes como esto hay alrededor de toda la Biblia, hasta en el Antiguo Testamento. Pero quiero tomar nada más. Apocalipsis 22, 10 en adelante. Nótese qué interesante. Apocalipsis 22, 10. Y él me dijo, no selles las palabras de las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, siga siendo injusto todavía, sigue injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía, es decir, si quiere, siga siendo inmundo. Y el que es justo, entonces practique la justicia todavía, si que quiere. Y el que es santo, santifíquese todavía, siga siendo santo si que quiere, que es lo correcto. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Y este es un llamado a la voluntad del individuo, no solamente a creer, sino a hacer. Cree, entonces serás salvo y haz lo que tienes que hacer. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Un llamado de Dios para el que oiga. Si quiere creer, crea. Y venga y tome del agua de la vida gratuita. ¿Qué es Navidad? Navidad es el ideal de Dios para mostrarnos su amor, expresión máxima del amor de Dios para el hombre, al darnos su Hijo. ¿Qué es Navidad? Navidad es el propósito de Dios para que tú y yo seamos salvos. Navidad, finalmente, ¿qué es lo que es? El desafío de Dios que nos invita a creer. Que dejemos de lado el egoísmo, que dejemos de lado ese pecado, que rindamos nuestra vida a Cristo en fe y en arrepentimiento, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nada de esto tiene sentido a su vida, si nada de esto tiene valor a su vida, siga celebrando Navidad con su lechoncito. Disfrútelo, pero no va a tener nada más de ahí. Disfrútelo. Y cuando se muere, hasta ahí va a llegar su vida con Dios. Pero si con este mensaje usted ha entendido lo que implica Navidad, créale a Dios, crea la palabra de Dios. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre, dice Juan capítulo 20, versículo 31. ¿Ya creyó usted a la palabra de Dios? ¿Ya creyó usted a Cristo? ¿Ya usted es salvo, salva? Que Dios le permita que a través de ese llamado usted crea en Jesucristo, para que la Navidad se cumpla verdaderamente en su vida.
La correcta Navidad es que cada uno de nosotros tiene que tener su propia Navidad en nuestra vida interior, naciendo Cristo en nuestra vida, y de ahí transformándonos de adentro hacia afuera, porque la religión solamente transforma por fuera, pero no hace nada por dentro. Puesto en pie, Padre, le damos gracias por este tiempo. Padre, le damos gracias por su palabra. Padre, le damos gracias porque nos permite predicar y enseñar lo que implica la Navidad. Y el ser humano es invitado a saber, es llamado a saber, es convocado a saber el propósito, el correcto, el ideal correcto de lo que es Navidad. Entendiendo que Navidad es amor de Dios, es correcto, entendiendo que Navidad es salvación de Dios. Lo correcto de Navidad es el desafío de Dios de creer a este amor y a esta salvación de Dios, rindiendo la vida a Cristo. La iglesia orando, nadie mirando a nadie. Ya usted es salvo. Ya usted es salva. Ya usted rindió su vida a Cristo. Ya usted está caminando con Dios, esa salvación grande que Dios ofrece. Han sido sus pecados perdonados con la sangre del regalo de Dios, Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario. ¿Ha sido usted perdonado, limpiado, quitado de todo pecado? ¿Ha sido usted regenerado, regenerada? ¿Es usted salvo, salva? No deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Sea salvo hoy, rinda su vida a Cristo, entregue su vida a Cristo, acepte el regalo de Dios que es la salvación en Cristo, y no solamente todos sus pecados serán perdonados, sino que su nombre quedará escrito en el libro de la vida del Cordero, de tal manera que cuando Cristo venga, usted será levantado juntamente con la iglesia. Y si Cristo no viene y Dios le llama antes, usted se irá con Él en el puente, en el paso de la muerte. Venga Cristo, entregue su vida a Cristo, rinda su vida a Cristo, empiece esta Navidad que se celebra humanamente hablando, empiece la verdadera Navidad en su corazón, que Cristo nazca en su corazón, en fe y en arrepentimiento. Padre, te damos gracias, bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo, que puedan recibir y rendir sus vidas al mensaje de salvación, al mensaje del amor, para que creyendo en Cristo sean salvos, salvas y tengan vida eterna. Bendice, Señor, este tiempo y tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amados, Dios los bendiga.